Sounds good. I think I'm Okay. We mainly along for the change. ride. Marusa, Javier will be the okay. main presenter. So. Hello. Yeah, I couldn't start it. Yeah. Let me share. Oh, I used to have that virtual background. I still have that. Again, someone start the session again. You know who really. Yep. Okay. Javier, in presenter mode, I mean, we are seeing your notes on the presentation. Which version are you seeing now? Is the presentation mode or the one the with other notes. mode? So you have to switch it. Okay. Yeah, that's the one. No, it's perfect. Thank you. Bienvenidos a todos una vez más. Vamos a dar un par de minutos mientras esperamos que se sumen de pronto algunos otros asistentes. Solo un par de minutos más y comenzamos. Pero desde ya les compartimos, les damos la bienvenida a todos ustedes y les invitamos a que puedan presentarse en el chat de Zoom, porque queremos conocer un poco desde dónde nos están viendo, nos pueden decir capaz la institución a la que pertenecen o capaz el país en del que se conectan. Pueden escribir también a lo largo de la presentación sus preguntas en el Q&A o en el formato de preguntas y respuestas que está en las funciones de Zoom en la parte inferior para que los ponentes lo puedan leer al finalizar su presentación. Entonces, nuevamente esperamos un par de minutos más y iniciamos. El chat ya está habilitado para que puedan presentarse. Todos los que se van sumando, los invitamos a presentarse en el chat de comentarios para conocerlos un poco más. Y también sepan que tienen la opción de preguntas y respuestas como parte de las funciones de Zoom para hacer sus preguntas a lo largo de la presentación. Así que los leemos.
Bueno, para no dilatar más el tiempo, nuevamente bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los participantes que se conectan a este evento. Soy Laura Espinosa, soy parte de la Red Quest y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a este webinar. Para aprovechar al máximo este espacio y volverlo más ameno, le dejamos dos recomendaciones importantes, que es que se puedan presentar en el chat y en las funciones de Zoom, y también que puedan dejar sus preguntas a lo largo de la presentación para ser respondidas por nuestros ponentes al finalizar. Siguiente slide, por favor. Además, aprovechamos esta oportunidad para seguir invitándole a para que se puedan sumar a las sesiones de webinar de nuestra serie 2024, que van a reiniciar el último martes de febrero y estará liderado por investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina. Además, les queremos recordar que si por alguna razón usted no pudo conectarse a alguno de los webinars pasados durante este 2023, contamos con un canal de YouTube donde podrán encontrar todas las grabaciones. Además, pueden acceder a estos y otros materiales como publicaciones y actualizaciones de nuestros proyectos en nuestra página web en www.redquest-lac.org. Ahora sí. Sin más preámbulos, tengo el agrado de presentar el tema de hoy, que es una investigación sobre las desigualdades en la cobertura y la calidad del sistema sanitario, con nuestros ponentes, el doctor Javier Roberti y la doctora Hannah Leslie. Para poder conocer un poquito más de nuestros ponentes, déjenme presentarlos. El doctor Javier Roberti es licenciado en Psicología desde el 2007 y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde investiga la experiencia de la enfermedad renal crónica. Además, estudió lenguas modernas, ha participado en investigación en enfermedad renal, trasplante renal y otros temas relacionados con la salud. Actualmente es becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Centro de Investigaciones en Epidemiología y Salud Pública, que es parte también del IEX y del CONICET, donde trabaja que trabaja sobre la reticencia a la vacunación. Asimismo, se desempeña como investigador en la Unidad de Investigación Cualitativa del IEX y es integrante del Comité para la Igualdad de los Derechos, la Diversidad y la Equidad de Género. También tenemos a nuestra otra ponente, la doctora Hannah Leslie, quien tiene un doctorado en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley y tiene un máster en salud y comportamiento social por la misma universidad. Ella también hizo su postdoctorado en sistemas sanitarios en la Escuela de Salud Pública de Harvard y en la actualidad trabaja para entender cómo los sistemas sanitarios pueden mejorar su implementación para satisfacer las necesidades y preferencias de los usuarios. Aplica su experiencia como epidemióloga a este objetivo de múltiples maneras, entre ellas comprendiendo las preferencias de los usuarios para los servicios de atención primaria, caracterizando y mejorando la aplicación de programas en los sistemas de atención primaria y cuantificando la experiencia, los resultados y las prioridades de los servicios sanitarios comunicados por los pacientes. Así que, sin más introducciones, le damos pase y uso de las funciones de la sesión a nuestros panelistas. Adelante. Gracias, Laurita. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de... esperen que quiero ver si funciona. Ahí está. Sobre una investigación que hicimos dentro del grupo Quest sobre desigualdades en la cobertura y calidad del sistema sanitario en 4 países de América Latina. Esta investigación fue realizada por este grupo de miembros de la Red Quest de distintos países, principalmente Perú, México, Argentina y Estados Unidos. Pero participó gente también en Colombia, Uruguay, que nos ayudó en esta investigación. Bueno, el problema de investigación que llevó a realizar este trabajo fue el tema de las desigualdades socioeconómicas que se ven en América Latina, que ya todos conocemos algo de esto, que se dan entre países, pero también dentro de los mismos países, y que afectan
indudablemente a la prestación de servicios de salud, al acceso por parte de la población a estos servicios y a los resultados de salud en la misma población. Así, los grupos con acceso a distintos sistemas de salud presentan morbilidad y mortalidad más elevadas por enfermedades no transmisibles, que a su vez son la principal causa de muerte en la región de América Latina. Y aunque se investigó generalmente las desigualdades en cobertura sanitaria en América Latina, que hay investigación sobre eso, no se encuentran mucha literatura sobre la calidad de la atención con medidas centradas en las personas. Y este es el punto que nosotros venimos a introducir. De hecho, los estudios sobre sistemas de salud son, en la mayoría, estudios únicos, en general son de un solo país, con un enfoque en la cobertura y de parte del paciente en la satisfacción del paciente en general, ¿no? Del usuario del sistema de salud. Pero no hay mucha investigación sobre desigualdades socioeconómicas en la calidad de la atención en América Latina. Nosotros lo que hicimos fue traer, por un lado, un instrumento que se desarrolló en nuestro propio grupo, que ahora les vamos a presentar, que quizás algunos de ustedes ya lo escucharon en estos mismos seminarios, que se centran en la mirada desde el usuario y el no usuario, ¿no? Los sectores de salud en la mayoría de los países de América Latina están caracterizados por una protección financiera que es insuficiente y fragmentada. En términos generales, está dividida en una atención brindada por el sector público, otro gran grupo, el sector de la seguridad social, que generalmente atiende a los sectores de trabajadores en el sistema formal, y un pequeño sector privado. Entonces, con este instrumento que se llama PVS, le decimos es People's Voice Survey, o es una encuesta sobre la voz de la gente, lo que hacemos es medir la perspectiva de usuarios y no usuarios sobre el desempeño de los sistemas de salud. Acá lo que estamos haciendo es describir la aplicación de este instrumento en 4 países de América Latina y de los resultados que obtuvimos, que ahora vamos a contar cuándo se hizo esto, tomamos la perspectiva de la cuantificación de las desigualdades por nivel socioeconómico y cómo contribuye en cada uno de estos subsistemas de salud, ¿no? Acá lo que vemos es qué es lo que mide este instrumento que se desarrolló en la red Quest, que ya se está aplicando, ya se aplicó en varios países del mundo. En América Latina se aplicó en los países que estamos viendo ahora, que son México, Colombia, Perú, Uruguay, también en Argentina, que no forma parte ahora de esta investigación, de este trabajo en particular. Y como podemos ver en este marco, podemos empezar desde abajo. Mide las características demográficas, que esto se usó, por ejemplo, para el análisis de equidad, frecuencias y patrones de uso del sistema. Después, lo que hace ese sistema, o sea, cuáles son los procesos de atención, la competencia del sistema, la competencia de la atención, con el conocimiento y habilidades de los proveedores, la experiencia que tiene el usuario, ¿no? Servicios como, por ejemplo, cuánto es el tiempo de espera, la facilidad de acceso al sistema
y amabilidad, comunicación, confidencialidad de los datos por parte de los proveedores. Y por otro lado, el impacto en calidad, ¿no? La confianza en el sistema. Si se usó o no se usó el sistema, por qué no se usó, si no se usó, cuáles fueron las barreras, la evaluación de servicios de atención primaria, la confianza, la aprobación, la asequibilidad del cuidado, ¿no? Si lo pueden pagar o no, etc. Eso vuelve en esta especie de círculo, digamos, que también se analizan las condiciones de salud, salud en términos generales, salud mental, enfermedades crónicas y la activación del paciente con algunas preguntas y expectativas que tiene el paciente, el usuario, estamos hablando de usuario y no usuario del sistema de salud, sobre el cuidado que le puede ofrecer el sistema. Bueno, les comento un poco sobre el método que utilizamos para aplicación del PBS y de este análisis en particular. Como saben, el PBS es una encuesta telefónica transversal para estos 4 países. Se aplicó entre julio del 2022 y enero del 2023. Por el tiempo en el que se aplicó, toma como la cola de la pandemia de COVID. Entonces, algunas de las respuestas están relacionadas con la experiencia en el uso de los sistemas de salud en la pospandemia, pandemia y pospandemia. La selección de países latinoamericanos no fue aleatoria, sino que se basó en la ubicación de los equipos de la red Quest y de sus afiliados. En cada país se tomaron adultos que hablaran español de más de 18 años con acceso a teléfono. Como ven, no se tomó que hayan tenido acceso al sistema de salud. Por eso esta diferenciación del instrumento es que toma también a no usuarios, ¿no? Porque quiere averiguar por qué no se accedió, cuáles fueron las barreras, por ejemplo, en el acceso a la salud. Entonces, por eso fueron las condiciones de inclusión, la edad y el acceso a un teléfono. En cada país se esperaba un mínimo de 1000 encuestados y los encuestados se seleccionaron por marcación aleatoria de dígitos de teléfonos móviles en Colombia, Perú y Uruguay, y teléfonos móviles y fijos en México. La diferenciación fue por el grado de penetración de la telefonía móvil en México, que era menor que en los otros países, por eso se usaron los fijos también en México. Bueno, entonces los elementos de la encuesta incluyeron dimensiones que vimos antes en el marco. La encuesta está pensada para ser administrada cada 2 años, ¿no? Entonces los elementos del uso y de la experiencia del cuidado utilizan un marco de tiempo de 12 meses. Entonces, cuando se le preguntan a los participantes acerca de la experiencia y del uso del servicio de salud, se utiliza 12 meses antes del momento en que se hace la encuesta. Por eso les comentaba que en el momento en que se hizo la encuesta, esos 12 meses abarcaban para atrás momentos de la pandemia o la pospandemia. Y esto se hace también para limitar problemas de la memoria que puedan tener al tratar de recordar experiencias por más de 12 meses antes, ¿no? El resultado general de interés fue la calidad del sistema de salud, y esto se operacionalizó en indicadores dentro de 4 dominios: cobertura del sistema, experiencia del usuario, competencia del sistema y confianza de la población. Todos los resultados, que ahora les voy a contar algunos de estos, los categorizamos en información binaria para poder facilitar el cálculo y la comparación de desigualdades. Entonces, por ejemplo, de los que vamos a ver ahora en otras diapositivas, la continuidad y la seguridad fueron, por ejemplo, identificadas como
continuidad, calificación de la escala de Likert se tomaron, decía excelente, muy bueno, bueno, regular y malo, se tomó, por ejemplo, muy bueno, excelente, como 1, para conocimiento de historia clínica por profesional, ¿no? Entre las personas que recordaban la última visita por una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Entonces se tomó una variable dicotómica, se dicotomizó esa variable, ¿no? Y se tomó como 1, muy bueno o excelente, a esa respuesta a esa pregunta. En seguridad, la pregunta que se tomó era la que si recordaban errores médicos en la última visita, de los últimos 12, en las últimas visitas de los 12 meses, entonces se tomó también dicotómica y sería la seguridad el no declarar un error médico en esas visitas. Se clasificó y cobertura, uso de atención según los sectores de cada país, y solo se consideró un grupo como no cubiertos en Perú, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en un gráfico. Se calculó el índice dependiente de desigualdad, el SSII por el nombre en inglés, entre grupos por ingresos y por nivel educativo, para cuantificar la desigualdad absoluta en cada resultado dentro de los países. Este índice lo que hace es que expresa la diferencia lineal entre puntos porcentuales para cada resultado entre los que están mejor situados en la variable que interesa. Por ejemplo, en grupo de ingresos. Calcula la diferencia que hay entre los más pobres y los más ricos, o entre los que tienen una mayor nivel educativo alcanzado y menor nivel educativo alcanzado. A su vez, se utilizó el índice de concentración de Reyes, que lo que hace es que traslada esa diferencia en un valor entre -1 a +1, donde el 0 indica igualdad de condiciones, de acceso, por ejemplo, el -1 indica una distribución máxima a favor de los más pobres o de los menos educados en el sentido con menos nivel de educación alcanzado, y +1, por ejemplo, es una distribución máxima a favor de los más ricos o los que tienen mayor nivel de educación alcanzado. Uno de los problemas con los que nos encontramos al tener que hacer un análisis de desigualdad es cómo se dividen los sistemas de salud en cada país, porque no son trasladables unos a los otros. Obviamente que sería mucho más fácil dividirlo entre público y privado, pero esa era más o menos a lo que tendíamos, a una división fácil que podía aplicarse a distintos países, pero no siempre fue así. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay 2 grandes subsectores. Estos 2 subsectores cubren el 95% de la población, que tenemos el seguro social público o subsidiado, también se llama, y el seguro social contributivo, lo que los colombianos en general llaman el subsidiado y el contributivo. El subsidiado cubre a personas sin capacidad de pago, el contributivo a trabajadores formales y a sus dependientes. A su vez, estas personas en el sistema contributivo pueden pagar cuotas adicionales para mejores servicios, como un servicio VIP, ¿no? Que eso hace que se mejore la prestación. El resto de la población, este otro 5%, está en planes especiales o seguros privados. Ahora, el problema que tuvimos para el análisis de los datos, no solamente para el análisis, sino para la administración de la encuesta, esta PBS, fue que
si bien las personas en Colombia conocen a qué grupo pertenecen según la cobertura, no siempre tenían en claro cuando se les preguntaba a qué tipo de institución fueron para una visita, porque la provisión de salud está terciarizada, entonces por más que la persona sea subsidiada o contributiva, puede ir al mismo lugar, o sea, sin importar el seguro de salud que tenga. ¿Por qué? Porque ese seguro es pagado o por el sistema contributivo o por el sistema subsidiado, pero el que brinda el servicio puede ser el mismo hospital, podemos decir, el mismo hospital, el mismo médico, el mismo proveedor de salud. Entonces, ese tema presentó algunos problemas en algunas de las preguntas porque los que contestaban no podían diferenciar si era público o privado, por ejemplo, el lugar al que acudieron. Este es el sistema de México, en grandes rasgos, no es del todo actual, porque hay algunos que cambiaron de nombre, pero lo que les quiero mostrar acá es la complejidad del sistema. Otro ejemplo es Uruguay. Uruguay, en este caso, fue más simple, porque sí tiene un sistema público del 28%, más o menos, un sector de seguridad social, que son organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios a trabajadores formales y sus dependientes por sectores, ¿no? Sectores de actividad económica. Ellos los llaman mutuales, ese es el nombre por el que se las conoce, y un muy pequeño sector privado. Lo importante es cómo nosotros, en consulta con los miembros del equipo Quest, no solamente de América Latina, sino con los de Estados Unidos también, y los de otros países que estaban haciendo lo mismo en otras regiones, tuvimos que llegar a un acuerdo en cómo dividir de la mejor manera, de la manera más simple, para poder estudiar a la población. Entonces, lo dividimos en ninguna cobertura, que en esta categoría solamente entró un pequeño grupo de Perú, porque por las características del sistema de Colombia, México y Uruguay, no hay personas que no tengan algún tipo de seguro, algún tipo de cobertura de salud. Después el sistema de gobierno, por el gobierno, sistema financiado por el gobierno directamente, sistema, que es el público. Después seguridad social, junto con los grupos de las Fuerzas Armadas y el sistema privado, que en la mayoría de los casos en todos los casos fue el porcentaje menor, ¿no? Entonces acá vemos los resultados. Estas son las características demográficas de los 4 grupos. Como ven, logramos superar los 1000 en cada uno de los países, por muy poco en México, pero el objetivo que nos habíamos planteado era llegar a 1200, a 1000, superar los 1000. Como ven acá en este cuadro, no hay diferencias muy importantes entre los 4 grupos, salvo en lugar de residencia, donde ahí ven que hay, por ejemplo, un gran porcentaje de personas que viven en zonas urbanas en Uruguay, por las características de la distribución de la población en Uruguay mismo, y alguna diferencia en educación secundaria, ¿no?, entre Colombia y México, pero no hicimos análisis en este sentido, en si había diferencias estadísticamente significativas en las características demográficas de la población. Entonces se completaron en total 4.731 encuestas en los 4 países. La cobertura de salud del Estado fue el tipo más común en Colombia y en Perú, mientras que la seguridad social cubría a la mitad de los encuestados en México y Uruguay. El uso de servicios de salud en general fue alto y la mayoría de los encuestados
tenían una fuente habitual de atención médica, es decir, a un lugar habitual en el que iban cuando requerían atención médica. Y habían tenido, además, por lo menos una visita en los últimos 12 meses. Los encuestados en Uruguay también presentaron niveles más altos de enfermedades crónicas informadas por ellos, con 43,2, en comparación con aproximadamente 25% en los otros 3 países. Después, casi el 25% de los encuestados en México y en Perú informaron tener algún tipo de necesidad en cuanto a atención de salud mental. Después, otro punto importante fue que la prevalencia de telemedicina o telesalud osciló entre menos del 10% en México y hasta casi un 40% en Uruguay. Ahí también notamos una diferencia muy importante. Las necesidades en salud crónica se cubrieron casi universalmente, por lo menos en términos de acceso a la atención. Y esto se vio en todos los países. Pero solo una cuarta parte de las personas con necesidades de salud mental recibieron algún tipo de atención. Por otro lado, las valoraciones de la experiencia de los usuarios en cuanto a respeto por parte de quienes los atendían, comunicación y autonomía fueron más bajas en Perú que en los demás países. Acá vemos cómo, lo que les decía recién, cómo fue distribuida la cobertura en estos 4 países y esa fuente habitual de atención, o sea, el lugar donde habitualmente iban en busca de atención médica. En el primer cuadro vemos cómo es la distribución entre seguridad social, público y privado, y en Perú ese porcentaje pequeño gris es de personas que no tienen ningún tipo de cobertura. Eso no se ve en los otros países. Después, en la fuente habitual de atención, ahí sí vemos en gris, porque hay personas que por más que tengan cobertura, no tienen un lugar habitual a donde van si necesitan atención. Van a distintos lugares según lo que tengan. Y se ve la distribución. Por ejemplo, en Perú es menor seguridad social, pero como ven, en todos sigue siendo menor el privado. Muy pequeño en Colombia y mayor en México y Perú. Después, con respecto a las desigualdades socioeconómicas en los resultados, dentro de cada país, la desigualdad de ingresos se produjo en múltiples resultados del sistema. O sea, los ingresos explicaron parte de esta desigualdad en cuanto a los resultados, que ahora vamos a ver en unos gráficos. Por ejemplo, el acceso a los servicios de telemedicina, los tiempos de espera razonables, o sea, que no tengan que esperar demasiado tiempo para ver al médico, y la realización de chequeos preventivos fueron desiguales en varios países. A pesar de la diferencia entre países en el acceso a los servicios preventivos, los 4 países mostraron una fuerte desigualdad dentro de cada país, explicada por los ingresos económicos, con 24 puntos en Colombia hasta 35 puntos porcentuales en México. Entonces podemos decir que con respecto a los controles preventivos se vio un resultado desigual en cuanto a los ingresos. O sea que los ingresos explican esa diferencia en los 4 países. En el análisis se vio también que el género fue un componente importante en la desigualdad de ingresos, siendo más probable que las mujeres tuvieran acceso a servicios preventivos que los hombres en Colombia, México y Uruguay, pero menos probable que informaran ese acceso en Perú. Con respecto a la contribución de la educación, no fue homogénea en todos los países. La contribución de la educación para las desigualdades fue más importante en México y Uruguay que en Colombia y Perú.
Eh, con respecto a la fuente habitual de atención, esta fuente habitual, según sea eh, privada o pública, explicaba una muy pequeña parte de la desigualdad en México, una parte moderada en Colombia y Perú y una gran parte en Uruguay, donde el 89% de la desigualdad de ingresos en atención preventiva se explicaba porque la fuente habitual en Uruguay era del sector de la seguridad social. Con respecto a los accesos a controles preventivos, se vio un gradiente ascendiente que iba desde menor acceso hasta mayor acceso, según íbamos desde personas que no tenían ninguna fuente eh, habitual de acceso a la salud, a un lugar público, seguridad social, hasta uno privado. O sea, el mayor acceso lo tenían los de aquellos que reportaban que su fuente habitual de atención era un lugar privado. En Uruguay, la recepción de atención preventiva también fue notablemente superior entre las personas con seguridad social y que se atendían en el hospital militar, que pertenecían, ¿no?, como les mostré en ese cuadro, al mismo grupo, seguridad social y militar, en comparación con atención pública financiada por el gobierno o las personas sin fuente habitual. Y los afiliados a la seguridad social eran más ricos que los que dependían de la cobertura del gobierno, lo que coincide en todos los países del estudio, ¿no? Acá nos centramos en la competencia del sistema. La dimensión es la competencia que tenía el sistema para dar atención a los usuarios. Y esta dimensión tenemos 4 variables que eran el acceso a controles preventivos, recibir controles cardiovasculares, la percepción, como les había contado, de la continuidad y la percepción de la seguridad de la competencia del sistema. Lo que podemos decir que en los controles completos de las enfermedades cardiovasculares entre adultos mayores fueron, si nos centramos en el segundo, menores al 50% en todos los países. Y dentro de ese grupo, los más bajos, el valor más bajo estuvo en Perú. Después la continuidad de la atención fue notablemente superior en Uruguay, como ven que es el azul, en comparación con los demás países, y la confianza en la calidad de atención, asequibilidad y capacidad de respuesta superó la mitad de los encuestados solo en México, donde la confianza en la calidad de atención y capacidad de respuesta del gobierno fue casi el doble que en los otros países. Esto no está mostrado acá, pero que vale la pena mencionar. Ahora, en este cuadro podemos ver en más detalle estas diferencias entre los subsistemas privado, subsidiado o privado y público, obra social, y estas 4 variables que hacen a la dimensión que veíamos recién. Como ven, los puntos y las líneas indican la proporción de personas que realizaron controles preventivos. Controles de cardiología que respondieron positivamente a continuidad y seguridad. Y las líneas puntuadas representan el índice dependiente de la desigualdad, para indicar la magnitud de las desigualdades de ingresos, estamos viendo en ingresos, para cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, si vamos a México, vemos en preventivo mayor línea puntuada, lo que indica que el nivel de ingreso explica en mayor medida esta desigualdad del acceso a controles preventivos.
En contraposición, Uruguay, según el subsector al que pertenecían los que respondieron, no se veía desigualdad por nivel de ingresos. Se vieron desigualdades en, por ejemplo, controles preventivos, en Colombia, México, también en continuidad, preventivos en Perú, en continuidad también, según el sector, y los niveles más bajos de desigualdad explicados por el nivel de ingresos se vieron en Uruguay. Colombia, México y Perú se ven desigualdades explicadas por nivel de ingreso dentro de subsectores de salud, como ven. Con respecto entonces, para resumir estos resultados, hay varios puntos importantes. Se ven desigualdades entre países y dentro de los países, dentro de los mismos países. El uso de los servicios de salud fue alto. Se vio un acceso notable a la telemedicina o telesalud en 3 países, lo que demuestra innovaciones en la prestación de atención, probablemente, ¿no es cierto?, a raíz de la pandemia por COVID. Sin embargo, hay importantes necesidades de salud insatisfechas y en particular esto se vio en salud mental. El acceso a la telemedicina fue desigual según ingresos, mientras que las necesidades de salud mental no estaban cubiertas en ningún grupo. Esto fue un problema que atravesó todos los grupos y todos los países. Aunque las valoraciones de experiencia de usuario fueron más bajas en Perú que en México, por ejemplo, estas valoraciones fueron significativamente peores para los más pobres dentro de esos 2 países. El acceso a la atención preventiva básica varió también entre países y entre personas con ingresos bajos o altos dentro de cada país. Después, el acceso a servicios sanitarios generales es elevado en todos los países, aunque esto no quiere decir que sea equivalente a un acceso de alta calidad. Y después, otro punto importante, esto que decíamos de la salud mental, esta escasez de recursos, lo que vimos en cuanto a la salud mental, pudo haber sido acentuada por la pandemia, y como uno de las estrategias para hacer frente a ese problema fue la telemedicina, pero no logró cubrir esta área de salud mental. Y que por otro lado, innovaciones como esta, como la telemedicina, pueden mejorar el acceso a la atención, pero también presenta ese riesgo de exacerbar ciertas desigualdades, porque el acceso a través de telemedicina puede estar dado más en personas de altos ingresos y de niveles de educación más altos. Bueno, finalmente podemos concluir que los resultados muestran que más allá de avances, ¿no es cierto?, en la prestación de servicios, todavía se ven desigualdades importantes dentro del mismo país y entre países. Esto a su vez nos permite identificar prioridades a nivel nacional o regional, porque queda claro que lo que es importante es seguir trabajando para abordar estos desafíos a partir de las desigualdades que vimos en la región y garantizar así acceso equitativo. Bueno, con esto termina mi parte. Les agradezco por la atención hasta ahora. Ahora estamos abiertos a preguntas. No sé si lo habían nombrado Laura, pero está Hanna también participando, que fue líder en la investigación. Y si tienen alguna pregunta
y no, ella va, no sé si va a hablar en castellano o en inglés, si tiene alguna pregunta, ella habla los dos, obviamente habla mejor inglés, pero por eso estoy atento a si necesitan hacer alguna pregunta en inglés o en castellano para ayudarlos y poder oficiar de traductor con Hannah si es necesario. De acuerdo, gracias, doctor Javier, por la presentación. Han habido varias preguntas en la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Lo encuentran para quien aún no ha hecho acceso de ella, está en la parte de abajo del Zoom, en las funciones. Si no lo ven a simple vista, le dan clic a los tres puntitos y le aparece una sección que dice o Q&A o preguntas y respuestas. Ahí puede ingresar sus Ah, preguntas. ok. Pero ya tenemos en realidad 4 preguntas respondidas sobre, por ejemplo, el tema de si fue a nivel de país, si es que se consideró la población rural. La otra, Hannah, incluso mencionaba y respondió en ellas que una de las principales limitantes había sido el poder tener alcance a través de, digamos, las llamadas telefónicas, ¿no? Considerando que en muchos de estos países digamos, la población condición de pobreza no necesariamente tiene la mejor calidad de acceso a telefonía a comparación de otros, ¿no? Entonces, de pronto esto era algo que resaltar, lo mencionaba en el chat, lo mencionaba también en las preguntas, pero quedaron 3 preguntas aún que no ha respondido, capaz las podemos responder en directo, que, por ejemplo, Diana Rodríguez Hurtado mencionaba alguna cápita en adultos mayores, en pacientes pluripatológicos con enfermedades crónicas o no transmisibles. Luego el doctor Hermida nos decía si, por favor, podríamos aclarar cómo definimos operativamente la variable calidad. Y bueno, esas fueron básicamente 2 preguntas que quedaban por responder. Así que si desean lo podemos responder en la misma sección Sí, o doy el paso a ustedes. se pueden ver, hay algunas preguntas acá también. Eh, no hay, no hay preguntas específicas para adultos mayores, que yo recuerde, son más de 60 preguntas el PBS. Y sí podían mencionar, bueno, obviamente la edad y las enfermedades crónicas que tenían, y sí, de hecho muchos decían, tengo varias enfermedades. Ahora, la plurimorbilidad no estaba en este trabajo, no lo tomamos en cuenta. No sé si, porque es una serie de trabajos que se está haciendo con los resultados del PBS, no sé si hay alguno, no sé, Hannah, do you remember if there is any special study about plurimorbidity? Yeah, not in this one. We had between 25% and 40% of respondents who said they had at least one chronic illness, but because we were focusing on the cross section of the population, we didn't get into detail on the types and number of morbidities. I think the e-cohort study focused on those with at least one morbidity will be a better instrument for those sorts of details. Okay, no sé si Jorge, ¿pudiste entender lo que dijo Hannah? Hay un instrumento que está desarrollando también el grupo Quest, que ya lo desarrolló y lo está implementando, que se llama eCohorts. Quizás ya participaste en algún webinar de eso y que puede recoger mejor la información sobre pacientes con enfermedades crónicas, más que el PBS. El PBS tiene como otro objetivo. Y calidad, la pregunta sobre calidad, no sé si estaba respondida acá. No hay una sola pregunta que mida la calidad del servicio, sino que es un conjunto de preguntas, una dimensión. Eh, lo que podemos hacer es, no sé si ya está disponible en el paper sobre el instrumento como
como suplemento el instrumento, porque, como te digo, son 65 preguntas y hay varias que pueden servir para medir calidad. ¿Cuáles son las que usamos nosotros? A ver, te digo. Do you remember, Hannah, which were the questions in quality that we can say that answer about quality of the system that we focused on? As I said, there are so many questions, and these are dimensions. There were not only one or two questions about quality of care, but they are distributed in different dimensions. I will show you. This dimension is, esta dimensión es calidad, si se ve acá, que hacen preguntas sobre si se usó el sistema, por qué no se usó, cómo evaluaría la atención, si creen que si tuviese una enfermedad grave, por ejemplo, el sistema puede hacer frente a las necesidades que tenga el paciente. También hay una pregunta de si recomendaría el servicio de salud, si le haría cambios y si es accesible. Esos son los que impactan en la calidad. No todos son exactamente sobre calidad, pero como es una gran dimensión. Pues en la experiencia del usuario también hay temas de calidad. Lo que yo creo que sería mejor es ver el instrumento con las dimensiones, que el único problema es que no sé si ya está disponible como suplemento en el paper principal sobre el desarrollo del instrumento, que yo creo que sí, que es en PLOS Medicine. De todas formas, cuando carguemos la grabación de este webinar, vamos también a poder cargar el paper de esta investigación, la presentación, y podemos anexar el paper de la investigación principal que muestra un poco el framework de calidad que de pronto responde más precisamente a esta pregunta. Así que Sí, el paper, el desarrollo del instrumento ya está disponible en PLOS ONE. El paper de la investigación, de esta investigación, todavía no está disponible, por eso nosotros hay cosas que no podemos todavía mostrar resultados por una cuestión de que el paper no fue publicado. Estos son ciertos aspectos de una investigación que en detalle va a estar en un paper. Después hay una pregunta de Diana que dice, había un slide que en Perú algunos se sentían no bien atendidos por largos tiempos de espera, poca amabilidad y no buena comunicación, etc. Sí, era así. No sé si la pregunta es si es que quería que confirme eso o no, pero sí era Perú en ese sentido fue el que más bajo ranqueó en cuanto a la percepción de falta de respeto, que no se sintieron atendidos con amabilidad por las personas en el centro de salud, no solamente los profesionales médicos o médicas, sino eh, personal administrativo, porque tuvieron que esperar, la otra pregunta era porque tuvieron que esperar más tiempo del adecuado para entrar a ver al médico, poca amabilidad y no se sintieron
cómodos con la comunicación. La pregunta era sobre si eh, pudieron hacer preguntas sin que le preguntaran. No, si les explicaron de una manera que podían comprender. Creo que era esa la pregunta. Sí, justo Diana nos confirmaba en el chat que precisamente quería confirmar si efectivamente había esta problemática en el Perú, lo acabas de confirmar, y me parece que dejamos en el aire una pregunta de Cristian sobre si es que se puede ver las brechas grandes entre el área rural y urbana. Capaz podríamos volver a esos slides para que se evidencie. Se la mencionaron, pero capaz para hacer el hincapié. No, es que nosotros, es importante esa pregunta, nosotros no hicimos la diferenciación entre lugar de residencia, porque eso era, se podía hacer, pero necesitabas cierta distribución en la muestra como para poder ahondar si existían diferenciación o parte de la desigualdad estaba explicada por lugar de residencia. Pero en este paper, eso no, en este trabajo en sí, digamos, no vimos, no porque no existieran, sino porque no hicimos un análisis de desigualdad según lugar de residencia. I'm saying it right, Hannah? Ujú. Sí, sí, Because that was the main debemos problem. hacerlo, pero yeah, we have not had the chance to do that yet. And I think it's a little more challenging with self-reported urban rural setting, although I think still Mm. worth looking into. So if Christian would like to, then Claro, porque ese es otro de los problemas que como todo es autorreportado, que no quiere decir que sea un problema que sea autorreportado, pero cuando empezamos a ver los datos, había algunos problemas en la definición de los intermedios, de si era pueblo, si era zona rural, pero no era campo, o sea, había ciertos problemas ahí que teníamos que ir trabajando. Eh, entonces no se nos presentó demasiado fácil el tema de cómo hacer un análisis con esos resultados. De acuerdo. E incluso Diana agregaba un comentario en que es bastante difícil que los pueblos originarios en los diferentes países puedan usar celulares o tener acceso a la telefonía. Así que Además, claro, porque esto tenía que ver con acceso a teléfono celular, que es una de las limitaciones que tiene el instrumento ya de entrada. O sea, eso permite eh, una aplicabilidad más rápida, más económica y que se pueda usar más este instrumento, pero una de las desventajas que siempre pasa, uno tiene que llegar a un compromiso entre ventajas y desventajas, es que se necesita acceso a telefonía móvil, que por más que en las poblaciones que estuvimos trabajando el acceso es muy alto, pero siempre puede haber zonas rurales que no lo tengan, ¿no? Acá dice Diana que no hay población rural, pero no sé a qué se refiere, si en el cuadro este. La población rural reportada, digamos, por ellos reportada, eran estos, ¿no? 14, 21, 17 y 7. El más bajo Uruguay. Bueno, pero porque sabemos, no sé si hay gente de Uruguay acá, que un porcentaje muy alto de la población vive en Montevideo y en algunas otras ciudades más grandes. O sea, eso reflejaba cómo está distribuida la población en el país. de acuerdo. Y solo para cerrar, la última pregunta, de pronto muy breve, porque ya estamos ya es la una La aquí, sobre ética. las 3 es hora de terminar.
La última pregunta es si estos estudios fueron aprobados todos por comités de ética o fueron exentos de ese tipo de revisión. Yo no me acuerdo si hay alguno que dijo que todos fueron aprobados, sí. En todos los países enviamos los protocolos para ser evaluados y aprobados por comité de ética. Eh, yo no me acuerdo si alguno dijo que no era necesario, todos los evaluaron, sí. Hubo alguno que dijeran que no, no me acuerdo, me parece que no. Laurita, ¿vos te acordás si hubo algún comité de ética que haya dicho no necesitan evaluación? No, no hubo. No, yo Ah, tampoco Uruguay. que recuerdo, no lo recuerdo, así que es bastante importante siempre tener la aprobación del comité de ética, sobre todo si vamos a recolectar información Jesús relativa a su dice, presentación. Uruguay me parece que no. Creo que nos estamos confundiendo con las ICORTES, pero bueno, Claro, porque hicimos presentaciones una al lado de la otra por dos instrumentos distintos. Eh, los presentamos a todos, creo que Uruguay dijo, el Comité de Ética de Uruguay dijo que se aprobaba, pero porque no era necesario una evaluación detallada, porque era telefónica, algo así, pero no estoy del todo seguro. Lo presentamos a todos, sí. de acuerdo. Bueno, entonces siendo la hora de concluir, les agradecemos nuevamente a los ponentes de hoy, al doctor Javier Roberti y a la doctora Hannah Leslie, por sus contribuciones, por presentarnos tan interesante investigación. Tendrán disponible la grabación de esta presentación a partir de la próxima semana. Y nuevamente gracias por su participación. Nos vemos el próximo año en febrero con nuestra próxima sesión de webinar. Que tengan un excelente resto de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, ¿eh? Gracias.